El Señor les bendiga. El Señor bendiga a todas las personas que nos oyen, que nos ven, a su pueblo, a los amigos que nos honran también con su tiempo. El Señor les bendiga a todos. Vamos a tomar la palabra del Señor para tener una porción de la palabra en cuanto a la enseñanza de lo que el Señor tiene hoy y que preparemos nuestro corazón para que podamos recibir la palabra en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Padre, venimos delante de tu presencia para pedirte a ti misericordia y clamar delante de ti, Señor amado, que extiendas tu mano de poder sobre todas las personas que nos escuchan y que, Padre de la gloria, vengamos a tener un corazón abierto a tu palabra para poder escucharla, para poder entenderla, para poder, Señor amado, ser capaces de comprenderla, de vivirla, Señor, y de recibir de ti esa porción gloriosa que tienes para nosotros. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Tomemos la palabra del Señor en el libro a Santiago, capítulo número 1 y versículo número 5. Muchos conocemos ya estos versículos. El tema es el principio de la sabiduría. Así que vamos a tomarlo y dice la palabra del Señor así. Capítulo 1, versículo 5, dice la palabra: si necesitan sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Bueno, miren la importancia que es en que vengamos a pedirle al Señor sabiduría. Pero la parte también necesaria en que debemos nosotros de tener claro es no solamente que vamos a venir a pedirla, sino en que nosotros tenemos que aprender a identificar que necesitamos la sabiduría, que hay falta de sabiduría. Ahora, para que podamos entender que nosotros tenemos falta de sabiduría, nosotros tenemos que hacer algo importante: el reconocimiento de nosotros. Y eso es lo que muchas veces como seres humanos nos cuesta. Muchas veces porque nuestro orgullo es muy grande. Muchas veces, le digo, esa parte de orgullo que se crece tanto, no queremos ceder en nuestra vida, no queremos ceder ante ese reconocimiento. Entonces, es importante que entendamos que para que nosotros vengamos a conocer o a reconocer que la sabiduría está carente en nosotros, que necesitamos sabiduría, es necesario que reconozcamos esa parte. Ahora, para poder reconocerla, es necesario que le cedamos esa parte al Señor. Ahora, ¿en dónde es que le estamos cediendo? Cuando tenemos fe. Mire, cuando nosotros venimos y tenemos un poco de fe y comenzamos a reconocer a nuestro Creador como nuestro suficiente Salvador, el Señor de los cielos, ahora vamos a entender de que estamos necesitando esa porción, ese momento en el que necesitamos caminar mejor. Ahora, cuando venimos al Señor y abrimos nuestro corazón a través de la confesión y a través del creer en nuestro corazón y empezamos a caminar una vida totalmente nueva, dice la palabra del Señor, es cuando también comenzamos a tener una relación con nuestro Creador. Ahora, quiero decirle una parte importante. Todos los seres humanos, toda la creación, animales, árboles, todo lo que usted puede ver sobre la faz de la tierra, la luna, las estrellas, toda esa parte, es creación del Señor. El Señor a nosotros nos ha dado el privilegio de que vengamos a ser rescatados a través de su Hijo amado Jesucristo. Ahora, pero tenemos que aprender a reconocerle a Él. Y para poder reconocerle a Él, tenemos que usar la sabiduría que Él nos da. O sea, imagínense qué parte tan hermosa esta en donde en nuestro mismo Dios
nos concede y nos da esa porción de sabiduría, así como también nos dio la parte de la vida para que viniésemos a tener ese contacto, esa comunión con Él y que no fuésemos rechazados en el momento en que su Hijo amado venía a esta tierra a rescatarnos. Ahora, es interesante para nosotros que podamos entender que la palabra del Señor dice, donde comenzamos a leer en el versículo 5, si necesitan sabiduría. Mire, si necesitan sabiduría, ¿la necesitamos? Por supuesto que la necesitamos. No existe un solo ser humano que diga yo no quiero porque tengo suficiente sabiduría. Definitivamente, si alguien dice tal cosa, perdóneme, pero tal persona puede estar convertida en una persona que la palabra dice que es un necio. Ahora, cuando nosotros venimos delante de nuestro Dios y nos damos cuenta porque sabemos que necesitamos la sabiduría, entonces, dice la palabra, podemos pedírsela al Señor. Y podemos venir con Él de una manera agradable en la que Él nos permite venir a pedirle a Él la sabiduría. Y podemos hacerlo con libertad, porque dice que pidámosela a Él. Y dice que Él es un Dios generoso para dar. ¿Qué quiere decir generoso? Generoso quiere decir, en el caso de una persona, que no da con cierta limitación, sino que nos va a dar en abundancia. Entonces, cuando dice que tenemos un Dios generoso, es porque también Él se dispone a darnos sabiduría en abundancia. Y dice esta última parte que tomamos acá. Dice que y Él se la dará. Y lo único que le está pidiendo es fe. Porque esa es la parte interesante, importante. Cuando venimos delante de nuestro Señor, sea para pedir sabiduría, sea para otras áreas, la parte que Él nos demanda es que tengamos fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros no tenemos fe, en este caso, bueno, es como que si Dios no existiera para nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque no estamos viéndole, no estamos creyéndole. Eso es lo que nos hace la fe. Cuando la persona tiene fe, lo que hace es que, aunque no está viendo al Creador del cielo y de la tierra, sabe que existe y se está acercando a Él. Y Él le está respondiendo. Por eso es que dice acá, mire, pide la sabiduría y Él te la dará. Ahora, cuando venimos delante del Señor y comenzamos a pedir esa sabiduría y comenzamos a clamar porque nos damos cuenta que estamos actuando dentro de una situación en la que nos falta la sabiduría, es necesario entonces que vengamos delante del Señor y se la pidamos a Él. Y Él nos la va a conceder. Pero necesitamos hacer ese reconocimiento. Para hacer ese reconocimiento, nuestro yo, mire, nuestra naturaleza, nuestro ego, tiene que retroceder. Tenemos que entregárselo al Señor. Y tenemos que reconocerle a Él que Él es soberano y que Él es Dios. Tenemos que reconocerle que Él es sobre todo. Ahora, pero vamos a ver, yo quiero que veamos y quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios en su capítulo número 1 y en su versículo número 7, que la palabra del Señor dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, de la verdadera sabiduría, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Quiere decir que muchas veces en todo esto, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos necesitando el conocimiento de Dios en nuestra vida para poder tener una efectividad en nuestras acciones, es cuando realmente entonces nosotros podemos venir delante del Señor porque nos damos cuenta que lo estamos necesitando. Pero es necesario que tengamos esto con el que comienza el versículo, el temor. Ahora, el temor en este caso no es un miedo. Vamos a aclarar este punto. El temor, cuando acá dice el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. No es que tengamos
miedo delante del Señor, delante de nuestro Dios, de nuestro Creador, porque Él no nos viene a infundir miedo. Lo que nosotros debemos de aprender a tener delante de nuestro Señor es ese respeto que Él merece tener. Entonces, no podemos venir nosotros con una doblez de ánimo porque Él lo va a conocer, porque Él lo conoce todo. No podemos venir a engañarle. Por lo tanto, nuestro corazón tiene que venir con un corazón. Tenemos que venir delante de nuestro Señor con un corazón, dice la palabra, contrito y humillado, reconociendo su grandeza. Cuando nosotros venimos reconociendo su grandeza, reconociendo su glorioso nombre, reconociendo su glorioso poder, reconociendo que Él es único, que no hay otro Dios y que solamente Él es Dios, creador de todo lo que existe en los cielos, en la tierra, dentro y fuera de ellos, y que nosotros mismos somos su creación y que venimos reconociéndole de esta manera, es cuando la palabra del Señor se manifiesta de una manera gloriosa en nosotros, porque Él comienza a proporcionarnos lo que Él es, lo que Él tiene, la sabiduría de Él, y comienza a darnos entendimiento, y cada día que vamos nosotros caminando en Él, estas porciones de la palabra se van haciendo más grandes en la persona, porque estamos viniendo con temor delante del Señor. Y esa es una base importante. ¿Por qué? Porque dentro de la base del temor, en cuanto a la parte en el respeto que tenemos que aprender a venir delante de nuestro Señor, si logramos hacerlo de esta manera, pues vamos a tener el reconocimiento delante del Señor y aún de los ángeles. ¿Por qué? Porque también hay ángeles servidores de la gracia. Mire, y esa es una parte interesante e importante para nosotros como hijos e hijas del Señor y amigo que todavía no ha venido a los pies del Señor. Es una parte interesante que vengas delante del Señor a reconocerle, pero también esto es un principio no solo para una persona, sino para todas las personas. Para también, no solamente los que ya estamos dentro en el conocimiento de la palabra, sino para los que vamos entrando y para los que estamos considerando hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay otro camino dado a los hombres, dice la palabra, en quien podamos venir a ser salvos, sino únicamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de quien podemos ser salvos de este pecado, de esta maldición que se tiene dentro de la humanidad por haber cometido el pecado. Ahora bien, pero cuando entramos en esta etapa de poder entender que el pecado es lo que nos está haciendo daño, es cuando podemos entender y podemos tomar ese momento de la sabiduría y decir, yo he pecado, por ejemplo, amigo y amiga que me estás viendo, tú puedes entender y decir, yo he pecado, estoy pecando, estoy haciendo cosas malas delante del Señor. Estás tomando el reconocimiento en tu vida y dices, no, yo dejaré este pecado y vendré delante del Señor y le diré, y vas a decirlo, entonces, que tenga misericordia de mí, que me ayude. Estás tomando la porción de la sabiduría, del entendimiento, de la capacidad, de lo que Dios es, y estás viniendo a reconocerle a Él como su Salvador, y estás reconociendo su obra gloriosa sobre esta tierra. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar también cuando dice acá, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Esa es una base en la que vamos a tenerla, no solamente en un principio, sino el resto de nuestra vida que tengamos sobre esta tierra, reconociendo al Señor. Vamos a hacerlo siempre con respeto. Vamos a hacerlo siempre con esa capacidad del conocimiento del Señor, entendiendo que tenemos que venir con un corazón sincero delante de nuestro Dios, reconociendo su grandeza. No podemos andar haciendo cosas allá afuera en el mundo, andar teniendo una práctica de pecado y después querer venir delante de nuestro Señor y decirle que estamos bien cuando sabemos claramente que no lo estamos. No podemos andar cometiendo faltas y querer venir a engañar a nuestro Dios, porque no lo vamos a lograr, porque Él lo conoce todo. Él conoce lo más profundo de tu corazón.
corazón, hermano y hermana y amigo. Por lo tanto, lo que Dios está entonces pidiendo de ti es que vengas con un corazón sincero delante del Señor, reconociendo su grandeza. Cuando tú reconoces su grandeza, estás haciendo accionar esa porción de fe en tu vida y se está manifestando esa gloria de Dios en tu vida. Pero mientras tanto, tú tengas algo escondido en tu vida, esa parte no está siendo agradable delante del Señor, y eso entonces, en lugar de que vengas a ser agradable delante del Señor, el Señor te va a dar a entender lo que estás haciendo incorrectamente y posiblemente no te guste. ¿Por qué? Porque mira lo que dice acá en esta parte última que dice el versículo acá en el libro de Proverbios: pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Quiere decir que la sabiduría requiere de disciplina. Si tú no haces entonces uso de la disciplina es algo importante, porque la disciplina es la que te lleva a tener logros sobre esta tierra, hablando humanamente, pues delante de Dios también. Tú ves, por ejemplo, alguien que estudia, ¿qué es lo que tiene que tener? Disciplina. Y comienza la persona a estudiar en una etapa inicial y paso a paso va avanzando, va caminando. Y eso es lo que se hace siempre. Ves una construcción de una casa, se comienza de la nada. Edificios de los más grandes y hermosos que hay en este momento sobre la faz de la tierra comenzaron de la nada. Y entonces la sabiduría viene la persona también a tomarla de lo que no se mira, de lo que no es en ese momento, pero comienza a proporcionarse en sí misma ese valor, esa capacidad, esa apreciación en sí misma, y comienza a darse dirección y comienza a tener ese aprecio en sí, ese reconocimiento de lo que es como creación del Señor, y viene delante del Señor a pedir esa parte de la sabiduría. Y cuando el Señor ve que el corazón está limpio, está sincero, y que puede venir delante de Él, y que está haciéndolo con verdadera capacidad dentro de la fe, el Señor también comienza a bendecirle. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que estar limpio. Un ejemplo para ti mismo, para nosotros mismos: con un vaso de agua que tú tomas, no vas a tomar un vaso sucio, ¿verdad que no? Si está sucio, vas y lo lavas para usar un vaso limpio, para poder servirte el líquido que vas a tomar. Entonces, de la misma manera también lo hace el Señor. Dios requiere que nuestro vaso, nosotros como vasos, estemos limpios para depositar Él esa porción de sabiduría, para que comiences a accionar en esa conducta dentro del proceso de la sabiduría, para que tú vengas a dar ejemplo a aquellos que todavía no le conocen, para que podamos venir a tener la capacidad de poder también dar testimonio de que Dios existe en nuestros corazones, de que Dios vive en nosotros. Mira esto. Ahora, tú puedes decir: ¿será esto que es muy difícil? ¿Será esto que es realmente complicado para nosotros o para las personas que no lo puedan lograr? Claro que podemos lograrlo. Y ejemplo nos da el Señor. Las cosas pueden verse muy fáciles, pero realmente, oye bien y entiende, requieren de un poco de esfuerzo, requieren de disciplina. Y la disciplina quiere decir que tenemos que tener constancia. Si no tenemos una constancia, la disciplina no está funcionando. Porque la disciplina requiere, y dice entonces, mira, una persona que tiene un poco de disciplina va a tener procedimiento. Va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Esa va a ser su accionar. 1, 2, 3, 4, 5. Esa va a ser su procedimiento para poder hacer las cosas. Y entonces, cuando tiene ese procedimiento, ese proceso, esa numeración en accionar para poder hacer las cosas, esa persona va a ir logrando muchas cosas. Y dentro de ese proceso está usando sabiduría. Dios quiere que tú la uses. Dios quiere que tú se la pidas. Y Él te la dará. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo número 5 y en su versículo número 7. Hablando de nuestro Señor. Y oye bien, el Señor, Él fue un ser humano
como todos nosotros, para aclararte este punto. Él fue un ser humano como todos nosotros en esta tierra, el cual aprendió obediencia y lo hizo con sujeción al Padre. Así todos aquellos que venimos delante del Señor, también tenemos que aprender de la manera en que el Señor Jesucristo ya nos dio ese ejemplo para que podamos continuar y hacerlo de la misma manera. Dice el capítulo 5, Hebreos 5:7, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones, Él ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarle de la muerte. Mira, Él lo hizo con gran reverencia delante de Dios. Y eso es lo que la palabra dice como parte de la sabiduría, que es lo que acabamos de ver. Es interesante que nosotros vengamos a tener entonces nuestro accionar, nuestra presentación delante del Creador de los cielos y de la tierra, y que es nuestro Creador, que es necesario que vengamos a tener esa característica delante de nuestro Señor, que vengamos a tener verdaderamente un corazón contrito y humillado delante de Él, reconociendo la totalidad de su grandeza. Así que mira lo que dice: y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Esa es la importancia. Y eso es lo que el Señor nos enseña, que nosotros tenemos que aprender a venir delante de Él con una reverencia extraordinaria, reconociéndole a Él, reconociéndole que necesitamos, reconociéndole que solamente Él es Dios, que solamente Él es nuestra salvación, que solamente Él es el que nos puede ayudar, y verdaderamente que lo es. Por lo tanto, nosotros debemos entonces de entregar nuestra vida, entregar nuestras acciones, entregar tu mente. Si hay cosas que están equivocadas en tu vida, en tu accionar, es necesario que las entregues delante del Señor. Si tú las entregas y le dices al Señor: estas son las áreas que en mí han estado, Señor, de una manera incorrecta, pero que ahora yo las entrego delante de ti, para que tu sabiduría, Señor amado, empiece a funcionar en mi vida. Y ahora, Señor, por favor, ayúdame para que esa base del conocimiento, que es el temor con el que yo tengo que venir delante de ti, reconociendo tu grandeza, viendo tu gran generosidad, para que yo pueda tener reverencia delante de ti y pueda venir verdaderamente a tener un corazón agradecido delante de tu presencia. Usted puede hacerlo delante del Señor. Puedes hacerlo delante del Señor. Solo requiere que dispongas tu corazón, que comiences a tener un poco de disciplina en tu vida, sabiendo que tu Señor es el que te ha dado esa marca, ese camino, ese procedimiento de que sí se puede lograr. Así que no digas no puedo, sí se puede hacer. Lo único que se requiere es que tu voluntad se disponga al Señor y lo hagas con un corazón contrito y humillado, para que nuestro Dios, para que tu Dios se agrade de ti. Y Él puede entonces bendecirte y pueda darte la sabiduría y puedas tú verdaderamente disfrutar de esa porción de sabiduría y de conocimiento en el Señor. Y entonces vas a poder ver muchas cosas de las que antes hacías y vas a decir que verdaderamente ahora te avergüenzas de lo que hacías antes. Es importante, hermano y hermana, que por favor pongas atención a esta palabra del Señor y que la pongas en práctica para que logres enderezar tu vida, para que logres enderezar tus acciones, para que logres tener una buena comunión delante del Señor, porque no podemos tener una buena comunión si la sabiduría no está en nuestras acciones. Para que la sabiduría esté en nuestras acciones, tenemos que profundizarla en nuestro ser, en nuestro corazón, para que venga hacia la práctica que son nuestras acciones. Así que, hermano y hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere y que la palabra del Señor vaya a tu corazón y que tú seas esa buena tierra para que lleves ese buen fruto delante del Señor. Que el Señor te bendiga y que podamos continuar hacia adelante. Oremos unos por otros, por favor, y tengamos ese momento glorioso delante del Señor practicando la sabiduría.
Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, oramos y clamamos. Señor, te pedimos que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a las personas que nos oyen, Señor de la gloria, que en este momento no te han conocido, pero que, Padre, tú estás permitiendo que escuchen tu palabra para que vengan a reconocer tu grandeza y para que, Padre eterno, pronto vengan y abran su corazón delante de tu presencia y reconozcan que solo tú eres el Salvador, Señor de la gloria, para todas aquellas personas que queramos recibirle. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Esperamos vernos la próxima ocasión. Amén.